Uso de podcast para mejorar la comprensión auditiva en estudiantes de inglés en el CRULS. Autores Arquímedes Vázquez y Catherine Rodríguez. Como es por todos conocidos, en los últimos años se ha dado una gran transformación con la incorporación de tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza y aprendizaje de idiomas no escapa a esta realidad. Cuando se aprende un idioma, por lo general es necesario dominar o perfeccionar habilidades básicas como lo que es listening, speaking, reading and writing, escucha o comprensión auditiva, hablar, leer y escribir. Todas estas habilidades son muy importantes, sin embargo, hay unas que demuestran un poquito más de complejidad que otras, como lo es el hablar y el escuchar. En esta ocasión vamos a hablar cómo la incorporación de una herramienta digital como es el podcast puede permitir a los estudiantes mejorar esa habilidad como es la comprensión auditiva. La integración de las tecnologías digitales ha transformado, como ya se mencionó, la enseñanza de idiomas. Para muchos estudiantes, sobre todo en nuestro contexto, debido a que ellos no están constantemente interactuando con el idioma fuera del salón de clases, les es difícil desarrollar y mejorar lo que es la comprensión auditiva. Al tener la oportunidad de utilizar los podcasts, le brindamos a los estudiantes esa oportunidad de poder interactuar con el idioma en contextos reales. Los podcasts, independientemente del tema, ¿verdad? Además de aprender sobre ciertos tópicos, les da la oportunidad de familiarizarse con diversos acentos, ritmos, estructuras gramaticales, registros, ya sea formales, no formales, contextos culturales, y les ayuda a desarrollar la autonomía en el aprendizaje. Basada en esta circunstancia y tomando en cuenta que en nuestro centro existen estudiantes que presentan cierta dificultad con esa comprensión auditiva, se decidió llevar a cabo este estudio, cuyo objetivo principal fue evaluar la efectividad del uso de podcast en la mejora de la comprensión auditiva en estudiantes de inglés en el CRULS. De este objetivo principal también se derivaron otros objetivos como lo fueron, entre otros, analizar el impacto del uso de podcast para mejorar la comprensión auditiva comparado con otros métodos tradicionales. Para llevar a cabo esta investigación se utilizó el paradigma cuantitativo desde un enfoque no experimental y descriptivo. Es decir, se decidió realizar un diseño no experimental porque esto nos permitió observar el impacto natural que tiene el uso de podcast en la comprensión auditiva sin llegar a la manipulación de las variables. De la misma manera, al ser descriptivo, se analizaron las percepciones de los estudiantes sobre el uso de podcast como herramientas de aprendizaje. Y al estar dentro del paradigma cuantitativo, se recolectaron y analizaron datos numéricos permitiendo así la identificación de patrones y el establecimiento de relaciones entre las variables. La población objeto de estudio estuvo conformada por los estudiantes de la licenciatura en inglés de segundo año del turno vespertino. Como ya se mencionó, pues se decidió trabajar con este grupo de estudiantes debido a ciertas dificultades que ellos presentan en su comprensión auditiva. Para llevar a cabo esta investigación, este estudio, en la fase metodológica, pues se desarrolló el instrumento, el cual fue una encuesta con preguntas cerradas, se hizo las debidas pruebas de confiabilidad. Antes de implementar la encuesta, se le dio la oportunidad a los estudiantes de interactuar por ciertos periodos de tiempo con los podcasts, de tal manera de que ellos se familiarizaran y pudieran ver o palpar de primera mano cómo los podcasts podían o no ayudarlos a mejorar su comprensión auditiva. Una vez que los estudiantes ya estuvieron familiarizados con los podcasts, entonces se procedió a la administración de la encuesta. Una vez recolectadas sus respuestas, pues se llegó a lo que fue el análisis de los datos mediante estadística descriptiva para resumir las percepciones y respuestas de los estudiantes. Luego, dichos resultados se presentaron a través de tablas y gráficos, extrayendo conclusiones sobre el fenómeno. Dentro de las preguntas que tenía la encuesta,
Se les preguntó a los estudiantes si ellos habían interactuado anteriormente con los podcasts y la mayoría dijo que no habían interactuado con ellos. También se les preguntó cómo se sentían ellos después de haber utilizado el podcast en cuanto a su comprensión auditiva, si sintieron que mejoraron, que no mejoraron, si de repente ahora se sentían un poco más seguros al escuchar y hablar en inglés y la respuesta fue positiva. Esto nos llevó entonces a obtener los siguientes resultados. Los estudiantes valoran positivamente el uso de podcast para el aprendizaje, en este caso del idioma inglés. Todos los participantes encontraron más atractivo el uso de podcast que los métodos tradicionales y de hecho la mayoría afirmó que sintieron una mejora en su comprensión auditiva. De estos, el 60% reportó una gran mejora en su comprensión y el 80% asegura que se sintió más confiado al hablar inglés. Entonces, estos resultados sugieren que la flexibilidad, autenticidad y accesibilidad de los podcasts son claves para el aprendizaje, lo cual coincide con la literatura existente. En conclusión, podemos decir que los podcasts son una herramienta valiosa y motivadora para mejorar la comprensión auditiva de los estudiantes de inglés. Aunque su uso actual es limitado, existe una alta disposición por parte de los estudiantes para utilizarlos y que los mismos sean incorporados dentro de la programación de los docentes y en el aula de clases. Muchas gracias.